Bienvenidos a una nueva edición de su programa Palabra de Vida. Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. En esta oportunidad vamos a continuar con el estudio del libro de los Romanos en el capítulo 9 y parte del capítulo 10. Nosotros estamos aquí, particularmente nosotros, producto de que salimos huyendo de una guerra en nuestro país. Crecimos con la guerra, veíamos los muertos y veíamos que nuestros niños estaban creciendo en un ambiente de guerra, de muerte. Las pandillas estaban asolando el país y no tuvimos alternativa. Tenemos que salir de aquí con lo que teníamos. Habíamos sido amenazados por las pandillas. Así es que, hermano, la violencia, cualquiera que sea, afecta la vida de las personas. De manera que queremos orar por las mismas personas que están pasando lo mismo allá en Ucrania. Amante Señor, Padre Celestial, la iglesia es lo único que queda, Señor, en la tierra, que puede levantar a ti la petición. Y nos unimos a todas las iglesias que están orando por Ucrania, por ese pueblo, Señor. Padre, por tantas personas que están huyendo de esta situación. Dios mío, pedimos tu gracia y que este conflicto termine, Señor. Esta es la misma oración que levantamos años atrás en mi país. Señor, oramos para que esto termine y que nuestras familias sean guardadas, así como estas familias están siendo guardadas, Señor. Oramos, Dios mío, para que tú intervengas y cuides, Señor, cada hogar, cada familia que está siendo o huyendo de este conflicto. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. No olvides seguir orando por esto, hermano, ¿verdad? Una de las cosas que vemos en la Escritura es que el apóstol Pablo tenía tanto interés en que entendiéramos la razón del Evangelio. Una de las cosas más difíciles en el día de hoy es que los cristianos no logran entender la realidad de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Tenemos ideas, pero muy pocos saben explicar la expiación. Casi muy pocos de nuestros hijos no saben lo que significa la justificación. Y usted sabe que en la Biblia, que tiene 66 libros, 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo, es una sola Biblia. Fue escrita sin capítulos y sin versículos, pero en el Antiguo Testamento describe la relación de Dios con la humanidad. Dios Padre se relaciona con su humanidad y escoge a una nación. No es porque era la más grande, la más importante o más poderosa, sino que escoge una nación pequeña. Y esta nación era una nación sufrida y escoge a Israel. Y todo lo que hace Israel en su relación con Dios tiene que ver con nosotros ahora. Si usted quiere saber cómo está su vida, tiene que exponerse al espejo de lo que Israel era. Israel empezó a tener una comunión, una relación con Dios. Sin embargo, en esa relación, Dios había establecido la manera y era la ley, los 10 mandamientos. Cuando Jesús vino ya habían no solo los 10 mandamientos, sino 623 cosas que tenían que hacer para estar bien con Dios. La ley solamente vino a demostrarnos el pecado. La gente pecaba, pero la ley vino a mostrarnos la condición que no podíamos alcanzar ese nivel. De manera que el que fallaba en uno, en la ley, fallaba en todo. Y esto es lo que habla Pablo en el capítulo 9 del libro de los Romanos. El pueblo de Israel
es lo que se conoce, es el microcosmos histórico de la conciencia mundial. Israel es el microcosmos histórico de la conciencia. Es decir, que tu conciencia es semejante a el escenario de Israel histórico donde se desarrolla el drama del alma humana. Lo que sucede dentro de nosotros espiritualmente y en cualquier persona ha sucedido con el pueblo de Israel. Generalmente usted ha escuchado que hay un espacio vacío en el corazón del hombre que no tiene a Dios. Y ese espacio vacío solamente puede ser llenado por Dios. El ser humano está formado de 3 partes. El ser humano no es un cuerpo que tiene un espíritu. Es lo contrario, es un espíritu que tiene un cuerpo. El espíritu está en la eternidad, toma un cuerpo en el vientre de una mujer y nace una persona. Es un humano. Ese bebé tiene 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es lo físico, pero el alma y el espíritu no se mira. Pero la relación con Dios es a través, primero, el contacto es con el alma y luego con el espíritu. El alma tiene 3 partes y el espíritu también tiene 3 partes. El alma tiene la mente, tiene la voluntad, tiene la conciencia. El alma tiene la mente, es la mente que tenemos aquí, el intelecto. Tiene la voluntad y tiene las emociones. Cuando llora, cuando se goza, cuando ríe, todo viene del alma. Es lo que hace diferente el ser humano del animal. Pero tiene el espíritu también. El espíritu tiene 3 partes. Tiene la intuición, la devoción y la conciencia. Muy adentro de nuestro ser, la Biblia lo describe como el corazón. El corazón es la parte más importante de nuestro cuerpo, pero espiritualmente es una analogía con lo que es el corazón, es la conciencia. De manera que cada corazón humano tiene una forma de la ley de Dios escrita en él. Vamos a ver 5 partes de esto. Fíjese bien, en el Antiguo Testamento Dios le dio las leyes a Moisés. Estas son las leyes que van a cumplir. En el Nuevo Testamento la ley es como un ayo o como un bordón que nos lleva hacia la gracia. El Antiguo Testamento habla de la ley, el Nuevo Testamento es la gracia. En ambos aspectos y escenarios es la fe. De manera que Dios quiere tratar con el corazón. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, con el espíritu. No solamente emocional, porque emocional es un momentito. Pero una vez pasa el momento, nosotros nos olvidamos. Estamos en el hospital y queremos que Dios nos sana y nos olvidamos. Pero Dios quiere que el espíritu, número 1, cada corazón humano tiene una forma de la ley de Dios escrita en él. Veamos Romanos capítulo 2, versículo 15. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? Romanos 2, verso 15. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Es decir, Dios no deja que nadie ignore su mandamiento. Hay algo en la conciencia que lo pone y dice, y sus propios pensamientos o los acusan para el bien o también lo que están haciendo correcto o lo están haciendo mal. ¿Verdad? Número 2. Todos fallamos en guardar la ley que tenemos. Es decir,
la ley en nuestro corazón, queremos cumplirla delante de Dios, pero fallamos. Nos encontramos con esto, no podemos cumplir la ley de Dios, porque solamente Cristo la pudo cumplir. Y por eso es que ahora nuestra respuesta delante de Dios tiene que ser por medio de la fe. Romanos capítulo 3, versículo 9 dice la siguiente: ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Es decir, el hecho de que los judíos tenían los 10 mandamientos, la ley, no los hacía diferentes a los demás. Lo único que era Dios los había escogido como un modelo para que ellos testificaran, pero fallaban en todo eso. De manera que el propósito del Evangelio de Jesucristo es que nosotros caminemos por la fe. Fracasamos, por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo. Una persona que está teniendo problemas con el alcoholismo o con la pornografía, por decir algo. Y dice, es descubierto, está viendo que está perdiendo su trabajo, está perdiendo sus cosas, todo lo que está perdiendo su familia, el alcohol le está trayendo problemas en su salud. Entonces esa persona dice, esto me está haciendo daño, yo estoy seguro que esto no está bien. Te prometo que esta semana, te prometo que este mes no voy a tomar ni una gota de licor. Voy a cerrar mi computadora, ya no voy a caer en ese pecado de la pornografía. Voy a quitar todo esto por un mes. Y en ese mes empieza a luchar contra su propia adicción. Y en esa lucha, él quiere hacer cosas. Él quiere cambiar o sustituir sus hábitos. Y pronto se da cuenta que vuelve a caer. Y vuelve a caer y vuelve a caer. Aunque lo jure, te juro por mi abuelita, te juro por esto, no voy a volver a pecar. Y hermano, vuelve a caer y vuelve a caer. El esposo le dice a la esposa, voy a ser un buen esposo, voy a ser un buen padre. Te prometo que a partir de hoy voy a cambiar. Yo he decidido que voy a cambiar. Y esa actitud empieza a mostrar en él que está confiando en sus fuerzas. Y al confiar en su fuerza, simplemente lucha y al momento es derrotado otra vez por el mismo pecado. Y por eso, hermano, es necesario entender que la relación con Dios es a través de la fe. Romanos capítulo 3, verso 9 dice, ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Todos están bajo esa condición. Vamos al número 3 ahora. Todos sabemos que no cumplimos con la ley de Dios escrita en nuestros corazones y nuestra conciencia nos condena adentro del ser. Cuando apagas la luz en tu cuarto y todo está en silencio y oscuro, te das cuenta que hay algo aquí adentro que no estás haciendo bien. Hay algo que no está en armonía en tu familia. Estás engañando a las personas. Hay algo que hiciste que no estuvo bien. Y Dios ha puesto en tu corazón esa ley. Y esa ley te acusa como cuando te miras en el espejo. Por eso es que dice, nuestra conciencia nos condena, ¿verdad? Esto es lo que dice en el número 3. El número 4, el remedio para la culpa y la condenación de Israel también es muy relevante para nosotros. Vayamos a Romanos capítulo 3, versículo 28 al 30. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Después de todo, ¿acaso Dios es solo el Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Claro que sí. Hay un solo Dios y Él hace justas a las personas, tanto a los judíos como a los gentiles, únicamente por medio de la fe. Es decir, hermano, que de Génesis hasta el Apocalipsis, la única relación con Dios es por medio de la fe. ¿Es fácil la fe? No. ¿De dónde viene la fe? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Fíjense bien, es solamente oírlo aquí
tiene que venir al corazón, tiene que ser una convicción. ¿Quién hace eso? Usted dice, hoy voy a leer toda la Biblia, esta semana voy a leer todos los capítulos que se me pongan ahí encima. Voy a leer este libro cristiano, voy a leer la Biblia, me voy a levantar temprano, voy a leer toda la Biblia. Termina de leer la Biblia y usted no ha cambiado para nada. ¿Por qué? No, hoy voy a ir a todos los cultos de la iglesia, voy a ir al día de oración. Y viene y se propone hacerlo y después de un tiempo su corazón no está cambiando. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón del por qué nuestra comunión con Dios es tan débil y es como una sub y baja? Estamos ascendidos y de repente bajamos ante la tempestad o la prueba. Cuando estamos en prueba, bajamos. Cuando estamos bien, nuestra fe está bien. ¿Cuál es la razón? La razón es de que esta palabra tiene que ser puesta por el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios en nosotros el que hace la diferencia. Y cuando nosotros tenemos esa intimidad y esa comunión con el Espíritu, que la palabra viene a nuestro corazón. Esta palabra viene cuando usted con sencillez de corazón le dice al Espíritu, muéstramelo, enséñamelo, y el Espíritu de Dios se lo muestra. Y cuando el Espíritu de Dios se lo muestra, empieza una transformación en su vida. Es un cambio de vida. El cristianismo que no está cambiando la vida, ese no es cristianismo. Si usted tiene 15, 20 años de ser cristiano y todavía tiene las mismas cosas, hermano, el cristianismo no ha hecho nada en su vida. ¿Por qué? Porque es como un bebé, siempre está dependiendo de la lechita espiritual. No hay alimento sólido sobre eso. Y el alimento sólido solo viene por la fe. Y esa fe es impuesta por el Espíritu Santo. Por eso que Jesús dijo, el Espíritu Santo, Él les enseñará todas las cosas. Él me va a glorificar a mí. Es el Espíritu de Dios. Un padre dentro de su hogar tiene que invocar al Espíritu Santo para que le enseñe la palabra, para que le muestre cómo ser un buen esposo, cómo ser un buen hijo, pero sobre todo cómo ser un buen cristiano. Veamos el número 5. Pablo describe por qué Israel perdió el remedio, la fe en Jesucristo, para que no cometamos el mismo error y para que puedan encontrar el camino de regreso. Para eso vamos a Romanos 9, del versículo 2 hasta el versículo 5. Dice la palabra del Señor: tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo. Está hablando Pablo. Mis hermanos judíos, yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. Qué tremendo. Pablo se pone triste al ver a los judíos haciendo tantas ceremonias, haciendo tantas actividades dentro de las sinagogas, pero sus corazones no están siendo cambiados. El evangelio no está haciendo nada en ellos. Y Pablo dice, yo estaría dispuesto a vivir separado, bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. Dice el versículo 4, ellos son el pueblo de Israel, elegido para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pacto con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Abraham, Isaac, Jacob son los antepasados de los israelitas. Y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza divina. Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas y es digno de eterna alabanza. Con eso en mente, fíjese bien, capítulo 9 comienza con Israel y ahora va hacia los gentiles. El libro de los Hechos comienza con el tratamiento de Dios hacia Israel, diciéndole que sus obras ya no están en la dimensión de la relación espiritual con Dios, sino que ahora es la fe. Y la fe había perdido
total valor en la relación del pueblo de Israel con Dios. Era por obras. Ellos quieren hacer cosas. Ellos quieren hacer. Aquel joven rico dijo, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? En verdad, el cristianismo no es lo que hacemos. El cristianismo es lo que somos. ¿Qué hacemos? Alguien le pregunta, ¿cómo está usted en la iglesia? Bien, estoy sirviendo, estoy haciendo esto. Y está bien que haga eso. Pero eso no es el nivel de su cristianismo. El cristianismo no es lo que hace. El cristianismo es lo que usted es. Porque si el evangelio no lo está cambiando, definitivamente, hermano, hay algo que no está bien. Y esto es lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a los judíos, ¿verdad? Veamos Romanos capítulo 10 del versículo 1 hasta el versículo 4. Es bastante, 2 capítulos en un poco tiempo, pero estamos tratando de resumirlo. El apóstol Pablo dice, amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley, haciendo algo, haciendo cosas para agradar a Dios. Versículo 4. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. Este es el problema del pueblo judío hasta el día de hoy, hermano, hasta el día de hoy. Ellos quieren hacer las cosas. Ellos mantienen una ceremonia, mantienen tantas actividades para tratar de ganarse el favor de Dios. Sin embargo, Pablo les dice, están encausados de mal manera, porque solamente se necesita la fe. Y la fe es lo que te va a justificar. ¿Cómo viene la fe? Como dije, viene por el oír la palabra de Dios. Y esa palabra no solamente queda en nuestra mente, tiene que venir a nuestro corazón. Es como una semilla, y esa semilla tiene que producir un fruto. Sí, hermano, ¿cuántos años ha oído usted que es importante orar? Pero la gente no ora. ¿Cuántos años usted ha oído desde los púlpitos? Es importante ser fiel, pero somos infieles. Hermano, tenemos que venir y congregarnos. Lo hemos oído por años. ¿Pero qué hacemos? Por un lado nos entra y por el otro nos sale. ¿Por qué? Porque el método es diferente. Tenemos que hacerlo por la fe. Es creerlo. Esa semilla tiene que producir fruto. Tiene que haber un cambio. ¿Dónde se nota el cambio? Cuando tu esposa te mira diferente. Cuando tu esposa mira que ya no estás, hermano, solamente viendo novelas y noticias, sino que tomas la Biblia, empiezas a leer, a orar, a buscar el rostro de Dios. Ahí empieza la diferencia. Cuando tus hijos preguntan, ¿dónde está papi, mamá? Y dice, déjelo, está orando en el cuarto. Y ahora le preguntan, ¿dónde está papi? Ahí está viendo televisión, tiene un gran sillón grande. Oye, hermano, son impresionantes los sillones. Con un botoncito uno solo le habla, sillón, muévete. Y hermano, hasta los pies se suben. Hasta la cabeza se le acomoda el sillón. Y hermano, y ahí queda uno como que está nadando. Y el televisor es 80 pulgadas y todavía queremos uno de 200 pulgadas. Hermano. ¿Y la Biblia? Bueno, por ahí está. Y la oración, por allá, por el otro lado. Pero lo que más importa, ¿sabe qué es? No me pierdo la pantalla, el sillón. Y hermano, a un lado tenemos una jarra de limonada. Y ahí estamos, hermano. Ese es nuestro cielo. Y papi, ¿dónde está papi? ¿Dónde está papi? Ahí está, en su sillón, en su trono. Pero cuando dice, ¿y dónde está papi? Está orando. Hijo, vengan, vamos a comer hoy. Vamos a hacer una oración al Señor. Oramos, Padre. Y los niños dicen, ¿está orando, papá? ¿Está orando? Algo está pasando aquí.
Y la esposa, hermano, es la más feliz de todas. Finalmente, el evangelio está produciendo fruto. Pero, hermano, tenemos años de estar sentados oyendo mensajes. Salimos y allá afuera, ¿cuál es la primera cosa que tenemos en mente? Bueno, ¿y a dónde vamos a ir a comer? Hermano, tenemos que tener una transformación. Y esta es la preocupación del apóstol Pablo. Es lo que dice, ¿verdad? Romanos capítulo 10, ya se me acabó el tiempo. Romanos 10, 9, 10. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor, si declaras abiertamente, ¿dónde? En tu casa, que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es que por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo, ¿verdad? Es confesión con la boca, Jesús es el Señor. Creer en el corazón que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Capítulo 10 de Romanos, verso 14. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? Versículo 17 del capítulo 10 dice: así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. El tiempo se nos ha terminado. Vamos a orar al Señor. Hermano, tenemos que aprender que nuestra vida espiritual tiene que dar fruto. En Juan capítulo 15, el Señor Jesucristo ya le había lavado los pies a los discípulos, ya Judas se había ido, y Él les dijo a ellos: muchachos, siéntense. Miren, yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Separados de mí, no van a hacer nada. Cuiden mi presencia. Todos aquellos que ignoraron esto, fracasaron. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Si permanecéis en mí y yo en vosotros, pedid todo lo que quisieres. Pero ¿sabe qué? Solo eso nos aprendimos. Pedid todo lo que quisieres. Pero no leímos el versículo anterior, que dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisieres y será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Jesús es su último domingo sobre la faz de la tierra. Y la importancia de Jesús es: si yo estoy en ustedes, las cosas van a cambiar. Ustedes van a tener victoria. Pero si mi vida, ustedes ignoran mi presencia y la palabra de Dios no la está cambiando, entonces van a fracasar. Piense en esto: cada vez que usted ha sido derrotado, cada vez que usted ha fracasado, cada vez que una respuesta de Dios se ha demorado, pregúntese: ¿cómo está mi vida de oración? ¿Cómo está la palabra de Dios en mi vida? ¿Es la palabra de Dios la prioridad? Cuando usted tenga problemas en su matrimonio, en su familia, no le eche la culpa a la esposa. No diga: la mujer que me diste, ¿verdad? No, dígale: Señor, ¿cómo está mi corazón? Escudriña mi corazón y ve si hay camino de perversidad ahí. Líbrame de mí mismo, Señor. Y a veces, hermano, le echamos la culpa hasta el diablo, y el diablo a lo mejor está al otro lado. Pero ¿sabe qué? El culpable a veces es el que miramos al espejo, ¿verdad? Somos nosotros mismos. Hemos descuidado la oración, hemos descuidado la palabra, hemos dejado la vida espiritual y no somos mejores que los judíos. Perdimos la relación con Dios y nuestra vida navega sin dirección. Por eso, hermano, la importancia de Pablo dice: yo mismo quisiera ser anatema para que mi pueblo conozca la verdad de Cristo. No es por obras,
para que seamos justificados. Es por la fe. Yo no sé lo que está pasando en su vida, pero Dios lo sabe. Él tiene una manera de venir a aquel hombre que le dijo: Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Y Jesús le dijo: sí quiero. No le preguntó: a ver, ¿eres judío o gentil? ¿Eres evangélico o católico? No, Jesús no pregunta eso. Jesús le dijo: sí quiero. Y extendiendo su mano, le tocó. Esto es el evangelio. Es la fe, es amor. Es amor. Es por gracia. No es por obras para que nadie se gloríe. Es por la fe en el Señor. Aquellos discípulos dijeron: Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Y esta es la gran necesidad de la iglesia hoy en día. Es nuestra fe. Oremos al Señor. Padre Celestial, muchas gracias por darnos la oportunidad de que ser expuestos a tu palabra. Ciertamente, Señor, el pueblo judío es un gran referente a nuestro corazón, para que aprendamos cómo no hacer las cosas, y que aprendamos, Señor, que la manera en que Cristo lo hizo fue la mejor manera. Fue Cristo mismo el que nos ha enseñado, aquel que fue crucificado, pero que fue levantado entre los muertos, y que Él vive y permanece para siempre. Él dijo: venid a mí los que estéis cargados y trabajados, y venid a mí, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Aquellos que están cargados de estar haciendo cosas, que están agotados de estar tratando de agradar a Dios con sus obras, venid a mí. Venid a mí, dijo el Señor, porque mi carga es ligera. En el último día de la fiesta, en Juan 7, dijo, Él alzó su voz: si alguien tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Están corriendo ríos de agua viva hoy. Estamos llevando ríos de agua viva a nuestros hijos, a nuestra familia. ¿Están viendo un cambio o seguimos trayendo aguas contaminadas? ¿Siguen viendo en nosotros la agresividad? ¿Siguen viendo en nosotros la frialdad? ¿Siguen viendo en nosotros la queja, la mentalidad de un desierto, de la pobreza? ¿O están viendo en nosotros fe? Esta es la palabra de fe que predicamos. Es por fe. ¿Están viendo la fe en nosotros? Dios, ayúdanos. Padre, gracias en el nombre de Jesús, y deje que Dios obre. Padre, me has conducido a orar por aquellos que tienen necesidad. Señor, glorifica tu nombre. Acudimos a ti, Padre, porque ¿a dónde iremos si solo en ti hay palabras de vida eterna? Señor, algunos están necesitando trabajo, otros salud, otros están enfrentando ciertos problemas en sus hábitos, en sus pecados, pero para todos ellos tú eres, Señor, el refugio y la respuesta. Te ruego en el nombre de Jesús, como ministro de tu palabra, te pido, Señor, que seas propicio, que te manifiestes tu gloria en cada necesidad de estos hermanos que hoy levantan sus manos. Cualquiera que sea su necesidad, cualquiera situación, Señor, que esta misma semana ellos puedan ver, Señor, el resplandor de tu gloria. Padre, en tu nombre yo les bendigo en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo vaya con cada uno de ustedes.
Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.